El aire me asfixiaba, pero no por el calor de un día de verano en Barcelona, sino por la vergüenza ajena y la propia que se acumulaba en la garganta de Carlos. Yo estaba allí, observando desde una distancia calculada, mientras dos gorilas de traje le escoltaban fuera de la torre de cristal de Orión Global. Sus antiguos empleados, los mismos a quienes él había gritado e insultado durante años, le veían marchar. Algunos apartaban la vista, otros le lanzaban miradas de lástima o de una satisfacción mal disimulada. El director de operaciones, Pedro, que había aguantado su mal genio durante años, le dedicó una mueca que Carlos no supo interpretar. Lo que había en ella, una mezcla de alivio y tristeza, me lo explicaría Pedro más tarde en el brindis de celebración. Pero para entender cómo llegamos a este punto, para ver el edificio que un día fue su trono desmoronarse a sus pies, tenemos que retroceder un poco. Apenas unas semanas antes, la luz fluorescente de la sala de mediación zumbaba con un tono irritante, un eco constante de mi propia tensión. Pero no era nada comparado con el ruido que hacía el hombre sentado al otro lado de la inmensa mesa de caoba. Carlos se reclinaba en su sillón de cuero, su Rolex brillando mientras comprobaba la hora calculé, la tercera vez en 5 minutos. No solo parecía aburrido, parecía victorioso. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, que costaba más que la mayoría de los coches en la calle, un testamento silencioso a la riqueza que había amasado durante nuestros 12 años de matrimonio. Una riqueza por la que ahora luchaba con uñas y dientes para quedarse. Él la llamaba su riqueza, como si mis propias contribuciones hubieran sido un espejismo. ¿Hemos terminado ya? Carlos suspiró, mirando a su abogado, un hombre lobo con piel de cordero llamado señor García. Tengo un vuelo que coger. A diferencia de algunas personas en esta sala, yo sí tengo un negocio que dirigir. Su voz destilaba ese desprecio familiar que había aprendido a ignorar, o al menos a encapsular, durante años. Ahora, sin embargo, cada palabra me golpeaba con la fuerza de un martillo. Frente a él estaba yo, María. Me sentía cansada, o al menos intentaba aparentarlo. Mi cabello rubio, normalmente recogido en un moño impecable, estaba ligeramente despeinado en los bordes. Llevaba un cardigan gris sencillo y unos vaqueros, un contraste marcado con el pulcro dominio de Carlos. No había dicho una palabra en la última hora, mis ojos fijos en la pila de documentos que tenía delante. Las palabras de nuestra mediadora, Elena, resonaban en mi cabeza. María, si firmas esto, renuncias a tus derechos sobre las acciones de la startup tecnológica. Aceptas la pensión alimenticia mínima. ¿Estás segura de que entiendes? Carlos soltó una carcajada, un sonido brusco y desagradable. Claro que entiende, Elena. Sabe cuál es su lugar. No contribuyó en nada a Sterling Dinámica. Se quedó en casa, cocinó, limpió. No se obtienen acciones por lavar la ropa, ¿verdad? Quería que me rompiera. Lo veía en el brillo gélido de sus ojos. Mi mano tembló ligeramente al sostener el bolígrafo. Solo quiero que termine, dije, mi voz apenas un susurro. La frase, aunque era verdad, también era una máscara, una estrategia. ¿Lo veis? Carlos sonrió con suficiencia, golpeando la mesa con los nudillos. Es sensata. Sabe que no puede permitirse luchar contra mí. Mi equipo legal la enterraría bajo tanto papeleo que estaría en bancarrota antes de la primera audiencia. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un volumen cruel e íntimo, casi una amenaza. Acéptalo, María. No eres nada sin mí. Tienes 42 años. No has trabajado de verdad en una década. Y seamos sinceros, ¿quién te va a mirar ahora?
Deberías darme las gracias por la generosa pensión alimenticia que te ofrezco. Levanté la vista. Por una fracción de segundo, mis ojos se encontraron con los suyos y algo se encendió en mí. No era miedo, no era tristeza. Diría que fue compasión, pero no por mí, sino por él, por la oscuridad que se había apoderado de su alma. Esa emoción, lo recuerdo ahora, fue tan fugaz como una estrella fugaz y se desvaneció tan pronto como apareció. Bajé la vista y firmé los papeles. El rasguido de la pluma pareció resonar en el silencio de la sala. Listo, dije, y mi voz, esta vez, era más clara de lo que él esperaba, quizás incluso de lo que yo misma esperaba, empujando los papeles sobre la mesa. Carlos los arrebató, escudriñando mi firma para asegurarse de que fuera legítima. Una sonrisa amplia y depredadora se extendió por su rostro. Se los entregó a García, quien los deslizó en un maletín con un asentimiento de satisfacción. «Chica lista», dijo Carlos, levantándose y abotonándose la chaqueta. «Te has ahorrado mucha humillación. Ahora, si me disculpáis, tengo una cena de celebración a la que asistiré solo». «Bueno, no del todo solo», le guiñó un ojo a su abogado. Todos en la ciudad sabían de Ana, la asistente de Carlos, de 24 años, que había sido el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Me levanté lentamente. Recogí mi bolso, una gastada cartera de cuero que había tenido durante años. «¿Adiós, Carlos?», dije. Mi voz era firme ahora, más fuerte. «Adiós». «No, no». Carlos se rió entre dientes, caminando hacia la puerta. «Esto es un hasta nunca». Y no pudo evitar un último golpe. «Oh, y María, intenta no gastarte ese cheque de pensión alimenticia en un solo lugar. Odiaría verte mendigando en la calle dentro de un mes». Salió por la puerta riendo. Se sentía invencible. Había ganado. Había conservado la empresa, la casa, los coches y las cuentas offshore, de las que estaba seguro que yo no sabía nada. No tenía idea de que yo había firmado esos papeles no porque fuera débil, sino porque tenía prisa. Necesitaba ser libre, porque tenía una reunión a la que asistir, y no sería yo la que estaría mendigando. Carlos salió del edificio del bufete de abogados y respiró hondo el aire de la ciudad. Le olía a victoria. Sacó su teléfono y marcó el número de Ana. «Ya está, cariño», dijo, su voz resonando tan fuerte que los transeúntes se giraron a mirar. «Lo firmó todo. La empresa está a salvo. La casa está a salvo». Agarró las migajas y corrió. Hizo una pausa, escuchando el chillido de emoción al otro lado. «Ya lo sé, ya lo sé. Soy un genio. Escucha, búscame en La Perla en 20 minutos. Voy a comprar la botella de champán más cara que tengan. Estamos celebrando la libertad». Colgó y le hizo una señal a su conductor. Mientras esperaba en la acera, me vio salir del edificio detrás de él. No pudo resistir una última puñalada. Quería verme rota. Quería la satisfacción de verme llorar en la acera. «¡Hey!», Carlos gritó, dándose la vuelta. Me detuve. Estaba revisando mi teléfono, impasible. Esto le molestó. Lo sé. «¿Necesitas que te lleven?», Carlos gritó, simulando preocupación. «Puedo pedirle a mi chofer que te deje en la estación de autobuses. ¿O vas caminando? Es un buen día para caminar, buen ejercicio. Podrías usarlo». El señor García, de pie junto a Carlos, se rió nerviosamente. «Carlos, déjalo ya. Has ganado». «Solo quiero ser útil», Carlos se burló. «Es un mundo difícil ahí fuera para una mujer soltera de mediana edad sin habilidades». Finalmente, le miré. Bajé mis gafas de sol, revelando unos ojos fríos como el hielo. «No necesito que me lleven, Carlos», dije con calma. «Mi transporte ya llegó». Carlos miró a su alrededor.
La calle estaba llena de taxis amarillos y sedanes viejos. ¿Qué transporte? ¿Un Uber compartido? Se rió de su propia broma. Ahorra tu dinero, María. ¿En serio? Justo en ese momento, el tráfico en la concurrida Gran Vía pareció abrirse. Un ronroneo grave, profundo y potente, vibró a través del pavimento. Dobló la esquina a un vehículo. No era un taxi, no era un Uber, era un Rolls-Royce Phantom, pero no cualquier Phantom. Era el modelo de batalla larga, pintado a medida en un azul noche que parecía casi negro. La parrilla cromada brillaba bajo el sol de la tarde como las puertas de una fortaleza. Se movía con una gracia pesada y silenciosa, dominando la carretera. Carlos dejó de reír. Él conocía los coches, sabía que ese coche costaba más de $500,000. Lo miró fijamente, admirando la maquinaria. Vaya, murmuró. Eso sí es un coche. Me pregunto quién andará por la ciudad. Probablemente un príncipe saudí o un magnate tecnológico. El enorme coche disminuyó la velocidad. No nos pasó. Se detuvo justo en la acera, directamente frente a donde yo estaba. Carlos frunció el ceño. ¿Qué es esto? María, apártate. Estás bloqueando la entrada para quien quiera que sea. No me moví. La puerta del conductor se abrió. Un hombre con un elegante traje negro salió. Era corpulento como un jugador de rugby con un auricular enrollado detrás de la oreja. Rodeó la parte trasera del coche, ignorando a Carlos por completo, y se detuvo frente a mí. «Buenas tardes, jefa», dijo el chofer, inclinando ligeramente la cabeza. «Me disculpo por el retraso. El tráfico en Gran Vía estaba terrible». La mandíbula de Carlos cayó. Parpadeó, tratando de procesar lo que estaba viendo. «David, no te preocupes», dije suavemente. «Estamos a tiempo». El chofer se acercó a la manija de la puerta trasera. Un momento. Carlos dio un paso adelante. La confusión se convirtió en agresión. «¿Qué es esto? ¿Quién eres, María? ¿Quién está pagando por esto? ¿No puedes permitirte un alquiler así?» El chofer se giró hacia Carlos. Su expresión era de piedra. No dijo una palabra, pero se interpuso entre Carlos y yo, creando un muro físico. «¡María!», Carlos gritó por encima del hombro del chofer. «¿Ya te estás gastando tu pensión alimenticia? ¿Estás tratando de darme celos alquilando un coche elegante por una hora? Eso es patético, incluso para ti». Hice una pausa con la mano en la puerta abierta. Me volví hacia Carlos. «No es un coche de alquiler, Carlos», dije. «¡Mierda!», Carlos escupió. «No tienes nada, me aseguré de ello». «Te aseguraste de que yo no tuviera nada tuyo», le corregí. «Nunca dije que no tuviera nada mío». Antes de que Carlos pudiera responder, la ventana tintada del asiento trasero bajó. Carlos miró dentro. Esperaba ver un asiento vacío o quizás algún abogado de bajo nivel con el que estuviera saliendo. En cambio, vio a un hombre. El hombre tenía unos 50 años, con cabello plateado y un rostro que aparecía en la portada de Forbes y The Wall Street Journal al menos 2 veces al año. Llevaba un jersey informal que probablemente costaba más que el traje de Carlos. Estaba mirando una tableta, pero al bajar la ventana, levantó la vista. La sangre de Carlos se heló. Conocía esa cara. Todo el mundo en el mundo de los negocios conocía esa cara. Era José Soler, sin relación con Carlos, pero un dios en la industria. José Soler era el CEO de Orión Global, una firma de capital privado que compraba empresas como la de Carlos para desayunar y las vendía como chatarra a la hora del almuerzo. Valía miles de millones. Carlos sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Por qué se subía María a un coche con José Soler?
José miró a Carlos. Sus ojos eran oscuros y penetrantes. No sonrió, no frunció el ceño. Miró a Carlos como un humano mira a un insecto. ¿Lista para irnos, María?, preguntó José, su voz profunda y suave. Sí, José, dije, deslizándome en el asiento de cuero junto a él. Espera. Carlos se abalanzó hacia adelante, sus instintos de negocio entrando en acción por encima de su conmoción. Señor Soler, José Soler, soy Carlos. Carlos Soler, sin relación, obviamente, pero soy dueño de Sterling Dinámica. He estado intentando conseguir una reunión con su equipo de adquisiciones durante meses. José Soler ni siquiera parpadeó. Me miró a mí. ¿Es este el exmarido?, preguntó José. Asentí. Es él. José volvió su mirada hacia Carlos. Sé quién eres, Carlos. Hemos visto tus finanzas y tus solicitudes de adquisición. El corazón de Carlos se disparó. Esto era todo. Una conexión. Sí, tenemos un increíble potencial de crecimiento. Si tan solo pudiéramos sentarnos y... Ya hemos pasado de ello, José le interrumpió, y después de ver cómo tratas a tus socios, estoy eliminando Sterling Dinámica de nuestra lista de seguimiento de forma permanente. No hago negocios con hombres que no conocen el valor de la lealtad. ¿Qué? Carlos tartamudeó. Pero espera, ¿cómo lo sabes? Chofer, dijo José. El chofer cerró la pesada puerta de golpe, sellándonos a mí y al multimillonario dentro. Carlos se quedó en la acera, boquiabierto mientras el Rolls Royce se alejaba, fusionándose sin problemas con el tráfico. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó el señor García, acercándose a él, igualmente aterrado. Carlos, ¿era ese el José Soler? Carlos no respondió. Estaba mirando las luces traseras del coche. Ella lo conoce, susurró Carlos, su voz temblorosa. ¿Cómo lo conoce? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. He pedido el champán. ¿Dónde estás? Carlos miró el teléfono. La alegría de su victoria había desaparecido, reemplazada por un frío y punzante vacío en el estómago. Acababa de ver a su patética exmujer irse con un hombre que podría comprar toda la vida de Carlos con el cambio en su bolsillo. Todavía no lo sabía, pero los papeles de divorcio que acababa de celebrar no eran su victoria. Eran su sentencia de muerte. El interior del Rolls Royce era un santuario de silencio y cuero suave, un contraste marcado con la atmósfera estéril y hostil de la sala de mediación que acababa de dejar. Mientras el coche se deslizaba por la autopista, poniendo distancia entre Carlos y yo, finalmente solté el aliento que había estado conteniendo durante 6 meses. Mis hombros cayeron. Me cubrí la cara con las manos. ¿Estás bien?, preguntó José suavemente. La implacable frialdad que había mostrado a Carlos en la acera había desaparecido, reemplazada por una profunda preocupación familiar. Estiró la mano hacia una nevera incorporada en la consola central y sacó una botella de agua con gas. La tomé, mis manos temblaban ligeramente. Estoy bien, es solo que... Por fin ha terminado. Firmó. Realmente cree que ganó. José soltó una risa baja y llena de humor. Déjale pensar eso unos días más. Hará la caída mucho más entretenida. Me miró, su expresión se suavizó. Todavía no entiendo cómo lo hiciste, María. 12 años, 12 años fingiendo ser María Ramos, la simple ama de casa. 12 años dejando que una mediocridad como Carlos te despreciara, te tratara como un accesorio y contara céntimos mientras tú te sentabas sobre una fortuna que podría comprar todo su linaje. Miré por la ventana, viendo el horizonte de la ciudad desdibujarse. Lo amé, José. Al principio, de verdad que sí. No quería que me amara por el dinero de los Soler.
No quería que me mirara como todos los demás, como una cuenta bancaria andante. Quería que me amaran por mí misma. José suspiró, sacudiendo la cabeza. Y así te convertiste en María Ramos. Tomaste el apellido de soltera de mamá. Viviste en esa modesta casa. Le dejaste presupuestar tu dinero para la compra. Dios, cuando vi las transcripciones de lo que dijo en el juzgado, llamándote parásito, casi le compro el edificio solo para desalojarlo en ese mismo instante. Lo sé, dije suavemente, pero tenía que seguir el plan. Si hubiera sabido quién era realmente, habría alargado el divorcio durante décadas. Habría luchado por la mitad de mi fondo fiduciario. Habría querido un asiento en la junta directiva de Orión Global. Me volví hacia José, mis ojos endureciéndose. Necesitaba que pensara que estaba en la indigencia. Necesitaba que pensara que me estaba deshaciendo de la basura. Esa era la única forma de que firmara la renuncia. Renunció a todos los derechos sobre cualquier activo futuro o activo oculto que yo pudiera poseer. Es inquebrantable. José sonrió con un brillo malicioso en los ojos. Inquebrantable. García es un abogado barato, pero incluso él debería haber investigado tus antecedentes más allá de un informe de crédito. Nunca buscaron el fondo fiduciario porque asumieron que no eras nadie. Golpeó la tableta en su regazo. Así que, ahora que estás oficialmente divorciada y la renuncia ha sido presentada, ¿estás lista para volver al mundo de los vivos? Me enderecé, me ajusté el cardigan, pero de repente se sentía como un disfraz que estaba lista para quemar. He terminado de ser María Ramos, el ama de casa, dije con firmeza. Estoy lista para ser María Soler de nuevo. José asintió con aprobación. Bien, porque el lunes tenemos una reunión de la junta directiva y hay un cierto objetivo de adquisición en la agenda que creo que querrás manejar personalmente. Enarqué una ceja. Oh, qué compañía. José giró la pantalla de la tableta hacia mí. En la pantalla se mostraba un dossier. La foto en la parte superior era de un edificio de oficinas elegante y moderno. El logotipo era familiar, demasiado familiar. Sterling Dinámica, susurré. La empresa de Carlos. Está sobreendeudado, explicó José. Su voz se convirtió en el frío y monótono tono de un titán de los negocios. Contrató préstamos masivos para expandirse el año pasado, apostando por un contrato con el ejército que no consiguió. Ha estado maquillando los libros para ocultar las pérdidas de ti durante el divorcio, para no tener que compartir la deuda. Pero ahora los bancos se están poniendo nerviosos. Están buscando un comprador que asuma la deuda a cambio de capital. Miré los números. Era un desastre. Carlos era un buen vendedor, pero un pésimo CEO. Estaba perdiendo dinero a espuertas. Se jactaba de quedarse con la empresa. Dije, una pequeña y fría sonrisa asomando a mis labios. Le dijo al juez que era la obra de su vida. Y ahora, dijo José, cerrando la funda de la tableta con un chasquido, va a ser tuya. No solo la vamos a comprar, María. Vamos a ejecutar una adquisición hostil. Y como posees el 40% de las acciones con derecho a voto de Orión Global, serás tú quien firme la orden de compra. Miré mis manos. El dedo anular estaba vacío. El peso del diamante que Carlos me había dado, comprado con dinero que yo le había ayudado a ahorrar, se había ido. Me dijo que no era nada sin él, dije. Mi voz bajó una octava. Me dijo que no podría sobrevivir en el mundo real. Se equivocó, dijo José. Sí, estuve de acuerdo. Miré a mi hermano. Llévame a la finca. Necesito cambiarme. No puedo destruir a mi exmarido con ropa de Primark. A veces, cuando no podía dormir, volvían a mí los recuerdos de mis inicios, de cómo me enamoré de Carlos.
Era antes de que el dinero nos corrompiera, o más bien, antes de que lo corrompiera a él. Nos conocimos en un evento de emprendedores, cuando él apenas lanzaba su primera startup. Yo era recién graduada, llena de ideales. Él tenía una chispa, un carisma innegable. Hablábamos horas sobre cómo cambiar el mundo con la tecnología. Compartíamos la visión, las largas noches, la ilusión de construir algo grande juntos. Fue una época de hot dogs y risas despreocupadas en el muelle de la Barceloneta, de sueños compartidos sin la presión de apellidos rimbombantes o fortunas ancestrales. Entonces éramos iguales, o eso creía yo. Aquella María era tan ingenua, tan esperanzada. Me pregunto qué pensaría de la mujer en la que me he convertido ahora. ¿Me reconocería? 2 horas más tarde, Carlos estaba sentado en la mejor mesa de La Perla, un restaurante francés donde los camareros hablaban mejor español que los clientes, pero se negaban a usarlo. Frente a él estaba Ana. Tenía 24 años, era hermosa de una manera que requería mucho mantenimiento, y en ese momento estaba revisando Instagram mientras Carlos le servía una copa de Dom Perignon. Por nosotros, dijo Carlos, levantando su copa. Y por la victoria total. Ana apenas levantó la vista. ¿Viste el coche que conducía? ¿El tipo que recogió a tu ex? El humor de Carlos se agrietó al instante. Bajó su copa con demasiada fuerza. No importa, Ana. Probablemente era un servicio de taxi. O tal vez estás saliendo con un chofer. ¿A quién le importa? Ella es el pasado. Nosotros somos el futuro. Ana se encogió de hombros, finalmente tomando un sorbo. Solo creo que es raro. Dijiste que estaba en la ruina. La gente en la ruina no es recogida en Phantoms. Déjalo. Carlos espetó. Bebió un trago largo, tratando de ahogar el recuerdo de la fría mirada de José Soler. ¿Por qué estaba allí? La pregunta le había estado carcomiendo toda la tarde. Tal vez María había sido niñera de los Soler hace años. Tal vez era una prima lejana de una empleada. Su teléfono vibró sobre el mantel blanco. Carlos lo miró. Era de Iván. Iván Gómez era el cliente más grande de Carlos. Su firma de logística representaba casi el 60% de los ingresos de Sterling Dinámica. Si Gómez estornudaba, Carlos cogía un resfriado. Tengo que coger esta llamada, dijo Carlos, levantando un dedo hacia Ana. Puso su encantadora voz de negocios. Iván, amigo mío, de hecho estoy cenando, celebrando una gran victoria legal. Pero para ti, siempre tengo tiempo. Dime, ¿estamos listos para firmar la renovación del tercer trimestre? Hubo un silencio al otro lado, un silencio pesado e incómodo. Carlos, la voz de Iván era áspera, carecía de su tono jovial habitual. No vamos a renovar. Carlos se congeló. El ruido de fondo del restaurante, el tintineo de los cubiertos, el suave jazz pareció desvanecerse. Disculpa. Carlos se rió nerviosamente. Iván, estás bromeando. Llevas con nosotros 5 años. Nuestra integración es impecable. No puedes simplemente cambiar de proveedor de la noche a la mañana. No vamos a cambiar a cualquiera, dijo Iván. Se nos ha dado una directiva. Estamos trasladando nuestra logística a una subsidiaria de Orión Global. Carlos sintió que la sangre se le helaba. Orión Global. La compañía de José Soler. Orión, Carlos tartamudeó. Iván, escúchame. Son un conglomerado enorme. No se preocupan por ti como yo. Puedo bajar mis tarifas. Puedo... No se trata de tarifas, Carlos. Iván lo interrumpió. Recibí una llamada del vicepresidente de Orión hoy. Lo dejaron muy claro. Si hago negocios con Sterling Dinámica, Orión retira su financiación de mis proyectos de construcción en Europa. Me dieron a elegir, tú o todo mi imperio empresarial. La boca de Carlos se abrió y cerró como la de un pez. Eso
Eso es ilegal, eso es antimonopolio. No pueden hacer eso. Pueden, y lo hicieron, dijo Iván. Lo siento, Carlos, con efecto inmediato. Nuestro contrato es nulo. No me llames más. Clic. Carlos miró el teléfono. Le temblaba tanto la mano que casi lo dejó caer en la sopa. Mientras tanto, en la mesa de al lado, una camarera con cara de pocos amigos no pudo evitar escuchar. Para ella era solo otra pelea de pareja, otra historia de celos y dramas en un restaurante caro. La mujer, Anna, parecía absorta en su teléfono, con un destello de fastidio en los ojos. La veía alzar la mirada ocasionalmente, como si esperara que Carlos volviera a prestarle atención, su pequeña estrella en el cielo de él. Carlos, en cambio, se había vuelto un manojo de nervios, con la cara pálida y la mirada perdida. La camarera había presenciado miles de estas escenas, el brillo fugaz del poder y luego el temblor de la caída. Para ella era el ciclo de siempre. Un hombre que creyó ser un rey y una mujer joven que esperaba recoger los pedazos. No, se corrigió mentalmente la camarera. Una mujer que esperaba que el rey siguiera siendo rey, porque su propio destino dependía de ello. Y luego el colapso. Un simple no renovamos, dicho por un hombre al otro lado de la línea, había sido suficiente para desatar el caos. ¿Qué te pasa?, preguntó Ana, molesta porque la atención no estaba en ella. ¿La tarjeta fue rechazada o algo así? Cállate, susurró Carlos. ¿Perdón? Los ojos de Ana se abrieron. He dicho que te calles, siseó Carlos. Acabo de perder la cuenta de Gómez. Esos son 3 millones de euros al año, desaparecidos. Se pasó una mano por el pelo, despeinando el gel perfecto. Esto no tiene sentido. ¿Por qué a Orión Global le importaría una empresa de logística de tamaño mediano en Barcelona? ¿Por qué me atacaría José Soler? Entonces la imagen se le pasó por la mente. La acera, el Rolls Royce, yo subiendo al coche. ¿Es este el exmarido?, había preguntado José. Sé quién eres, Carlos. No, murmuró Carlos. No, eso es imposible. Es un ama de casa, usa cupones, compra cereales genéricos. No puede conocer a gente así. Su teléfono volvió a vibrar. Luego otra vez y una tercera. Miró la pantalla. Llamada perdida. Banca comercial de Banco Santander. Correo electrónico. Aviso urgente de revisión de línea de crédito. Mensaje de texto del gerente de operaciones. Jefe, el proveedor de software acaba de revocar el acceso al servidor. Dicen que la licencia ha expirado. Fue una avalancha. No era solo Gómez, lo era todo. Carlos, me estás asustando, dijo Ana. Ahora sí parecía preocupada. O quizás preocupada porque su fuente de ingresos estaba hiperventilando. Carlos se levantó abruptamente, tirando su silla. Todo el restaurante se giró a mirar. Tenemos que irnos, dijo. Pero si ni siquiera hemos pedido el plato principal, gimoteó Ana. No me importa el maldito plato principal, Carlos gritó, tirando un fajo de billetes sobre la mesa. Necesito ir a la oficina. Algo está pasando. Alguien está atacando mi empresa. Agarró el brazo de Ana, quizás con demasiada brusquedad, y la arrastró hacia la salida. Mientras esperaba que el aparcacoches trajera su coche, un Mercedes que de repente se sentía muy pequeño comparado con un Rolls Royce, Carlos sacó su teléfono y marcó el único número que creyó que podía salvarle. Me llamó a mí. Fue directamente al buzón de voz, pero el mensaje de bienvenida había cambiado. En lugar de mi voz dudosa y suave diciendo, «Hola, has llamado a María, deja un mensaje». Era una grabación automática, nítida y profesional. Ha llamado a la línea privada de María Soler, directora ejecutiva.
Por favor, dirija todas las consultas de negocios a mi asistente en la sede central de Orión Global. Adiós. Carlos dejó caer el teléfono. Rebotó en el pavimento, agrietándose la pantalla. Soler, susurró. María, Soler. El aparcacoches llegó con el Mercedes. Snyukon kusenei. Orbanam y manainen. Carlos no se movió. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Había pasado 12 años burlándose de su esposa por ser una don nadie. Había pasado 6 meses de trámites de divorcio, ocultando bienes a una mujer que creía demasiado estúpida para encontrarlos. Pero ella no era María Ramos. Era María Soler. Y él acababa de declarar la guerra a una diosa. A la mañana siguiente, el sol salió sobre la ciudad, proyectando una luz dorada sobre los rascacielos. Pero dentro de las oficinas de Sterling, Dinámica, el ambiente era completamente oscuro. Carlos salió del ascensor a las 9 en punto, con el aspecto de un hombre que no había dormido en una semana. Su corbata estaba ligeramente torcida y tenía ojeras. Esperaba ver a su equipo de ventas al teléfono, esforzándose por reemplazar la cuenta de Gómez. En cambio, vio cajas. ¿Qué está pasando aquí?, Carlos gritó, su voz resonando por la oficina diáfana. ¿Por qué no estáis trabajando? ¿Por qué estáis empaquetando? Su vicepresidente de operaciones, un hombre leal llamado Pedro, que había estado con él desde el principio, se acercó. Pedro parecía pálido. No podemos trabajar, Carlos. El sistema está caído. Todo. Correo electrónico, CRM, nóminas, estamos bloqueados. ¡Llámales! ¡Arréglalo!, Carlos gritó. Lo hicimos, dijo Pedro en voz baja. La empresa de hosting de servidores rescindió nuestro contrato a medianoche. Incumplimiento de los términos de pago. Borraron el acceso a la nube. Incumplimiento de pago. Les pagué el mes pasado. Les pagaste con la línea de crédito del Banco Santander, le corrigió Pedro. El pago fue rechazado esta mañana. El Banco Santander congeló todas nuestras cuentas a las 9:01 am. Carlos sintió que la habitación daba vueltas. Tropezó de vuelta a su oficina, con paredes de cristal, el santuario donde solía sentirse como un rey. Pero sentada en su silla no estaba su secretaria. Era una mujer con un traje gris. Tenía un maletín en su escritorio. ¿Quién es usted?, exigió Carlos, irrumpiendo. Salga de mi silla. La mujer no se levantó, se ajustó las gafas y miró un documento. Señor Soler, soy abogada especializada del Banco Santander. Estoy aquí para entregarle una notificación de impago. ¿Impago? No estoy en impago. Carlos golpeó la mano sobre el escritorio. Tengo 30 días para subsanar cualquier pago pendiente. En realidad, dijo la abogada con calma, según la cláusula de cambio de control de su contrato de préstamo, el banco tiene derecho a exigir el valor total del préstamo de inmediato si el perfil de riesgo del prestatario cambia significativamente. Mi perfil de riesgo no ha cambiado. Perdió la cuenta de Gómez ayer, dijo ella. Esa cuenta representaba el 60% de sus ingresos. Sin ella, usted es insolvente. Además, recibimos un aviso anónimo, respaldado por documentación, de que ha estado inflando el valor de sus activos para asegurar estos préstamos. Eso es fraude bancario, señor Soler. El rostro de Carlos se puso gris, los libros maquillados. Había ocultado las pérdidas para evitar que yo obtuviera dinero en el divorcio. Creía que estaba siendo listo. La abogada se levantó. Así que usted le debe al banco 12 millones de euros, pagaderos de inmediato. Dado que no tiene la liquidez, el banco ha vendido su deuda a un tercero para recuperar sus pérdidas. Carlos parpadeó. ¿Usted vendió mi deuda? ¿A quién?
¿Quién compraría 12 millones de euros en deuda incobrable de la noche a la mañana? La abogada sonrió, una sonrisa fina y profesional que no contenía calidez. Una firma de capital privado expresó interés anoche. Compraron la nota por su valor nominal completo. Ahora son su acreedor, señor Soler. Ya no responde al banco. Responde a ellos. ¿Quién?, susurró Carlos. Orión Global. El nombre le golpeó como un mazazo físico. Orión. José Soler. Carlos se desplomó en el sofá de cuero de su oficina. Fue un ataque coordinado. Fue una masacre. Le habían quitado sus clientes, congelado su efectivo y ahora eran dueños de su deuda. Podían ejecutar la hipoteca de la empresa a la hora del almuerzo. Sacó su teléfono. Tenía que llamarme a mí. Tenía que suplicar. Si de verdad era una Soler, tal vez tendría piedad. Tal vez aún tenía ese corazón blando explotado durante 12 años. Marcó directamente al buzón de voz. Ha llamado a María Soler, directora ejecutiva. Colgó. No podía hacer esto por teléfono. Tenía que ir allí. Tenía que mirarme a los ojos. Se haría la víctima. Le recordaría nuestros votos matrimoniales. Le recordaría al perro que adoptamos. Diría cualquier cosa. Haría cualquier cosa para detener la hemorragia. ¡Pedro!, Carlos gritó a su aterrorizado vicepresidente. «Cancela mis reuniones. Voy a Orión Global». «Carlos», dijo Pedro, señalando la pantalla del televisor en el vestíbulo. «Quizás quiera ver esto». Carlos miró el televisor montado en la pared. Estaba sintonizado en CNBC. El titular que se desplazaba por la parte inferior decía: «Última hora. José Soler anuncia nueva dirección para la división de tecnología de Orión Global. Las acciones suben un 15%. Y allí, en la pantalla, había una foto. Era yo, pero no era la María que él conocía. No era la mujer con el delantal manchado. Esta mujer llevaba un traje de poder blanco, el cabello peinado con un corte moderno y afilado, mirando a la cámara con una confianza que le aterrorizaba. El pie de foto decía: María Soler regresa al imperio familiar después de un sabático de una década. Carlos se quedó mirando la pantalla. La mujer a la que había llamado inservible ayer era ahora tendencia en las noticias nacionales. Agarró su abrigo y corrió hacia el ascensor. Iba a entrar en la guarida del león. La sede de Orión Global era una fortaleza de cristal y acero que perforaba las nubes. El vestíbulo solo era más grande que todo el edificio de oficinas de Carlos. Carlos se acercó al mostrador de recepción, sudando profusamente. Se había visto obligado a tomar un taxi porque su tarjeta de empresa fue rechazada en el garaje. «Estoy aquí para ver a José Soler». Carlos jadeó. «Es una emergencia. Soy Carlos Soler. Dígale. Dígale que es por la adquisición». El recepcionista, un joven con un auricular, ni siquiera levantó la vista. «¿Tiene una cita?» «No, Mire, solo llámelo. Dígale que su cuñado está aquí». El recepcionista hizo una pausa. Miró su pantalla, luego a Carlos con una expresión confusa. «El señor Soler no tiene un cuñado. Su hermana está divorciada. El archivo dice que el exmarido es una entidad hostil». Carlos hizo una mueca. «Entidad hostil. Solo llame». Carlos golpeó la mano sobre el mostrador de mármol. Los guardias de seguridad cerca de los ascensores dieron un paso adelante. El recepcionista suspiró y tecleó algo. «La oficina de la señorita Soler le ha autorizado la entrada. Planta 40, sala de juntas B». «¿Señorita Soler?» «No, José». Carlos tragó saliva. Se enderezó la corbata, tratando de recuperar alguna apariencia de la arrogancia que le había impulsado durante tanto tiempo. «Puedo manejar a María».
se dijo a sí mismo. Ella es débil, siempre cede cuando levanto la voz. El viaje en ascensor se sintió como si durara horas. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con el silencio de la riqueza extrema. Las alfombras eran gruesas, el arte en las paredes era original, y el aire olía a espresso caro. Entró en la sala de juntas B. Era una habitación enorme con una mesa con capacidad para 30 personas. La vista detrás de las paredes de cristal era panorámica. Toda la ciudad se extendía bajo ellos. En el extremo más alejado de la mesa estaba José Soler. Estaba leyendo un periódico. Carlos se abalanzó. José, señor Soler, gracias a Dios. Mire, ha habido un terrible malentendido. Usted compró mi deuda. Eso es agresivo. Lo respeto, pero podemos arreglar esto. Puedo reestructurar. Puedo. José bajó el periódico. No se levantó. No soy con quien tienes que negociar, Carlos, dijo José con calma. Hoy soy solo un observador. Le prometí a la nueva directora que no interferiría en su primera adquisición. ¿Nueva directora? Carlos se congeló. Las pesadas puertas de roble al otro lado de la habitación se abrieron. El clic de los tacones en el suelo de madera era rítmico, nítido y deliberado. Yo entré. Llevaba un vestido carmesí hecho a medida que parecía una armadura. En mi muñeca había un reloj Patek Philippe. Mi postura era perfecta. No parecía cansada. No parecía triste. Parecía poderosa. Pasé junto a Carlos sin mirarle y me senté a la cabecera de la mesa. Abrí una carpeta de cuero y coloqué un bolígrafo de oro junto a ella. Solo entonces levanté la vista. Siéntate, Carlos, dije. La voz era familiar, pero el tono era nuevo. No era una petición, era una orden. Carlos se hundió en la silla frente a mí. Se sintió pequeño. María, comenzó, poniendo su mejor cara de perrito. Cariño, mírate. Estás increíble. Siempre supe que tenías esto dentro de ti. No parpadeé. Le dijiste al juez hace 3 días que yo era, cito, una parásita vaga que carecía de la capacidad intelectual para entender los negocios. Le dijiste a mi abogado que estaría en la indigencia en 1 mes sin tu caridad. Estaba enfadado, Carlos suplicó. Los abogados te hacen decir cosas. Es un juego, María. Sabes que no lo decía en serio. Tuvimos 12 años juntos. ¿No significa eso nada? Significa todo, dije. Significa que tengo 12 años de datos sobre exactamente cómo operas. Sé que recortas gastos en las regulaciones de seguridad. Sé que maltratas a tu personal. Sé lo de la cuenta offshore en las Islas Caimán, donde escondiste 2 millones de euros. Dinero que legalmente robaste de nuestros ahorros conjuntos. Carlos palideció. ¿Tú, tú sabes lo de las Caimán? Sé el número de cuenta, el número de ruta y la contraseña, dije, porque mi equipo es dueño del banco que la tiene. Deslicé un documento por la enorme mesa. Se detuvo perfectamente frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos. Eso es una renuncia de activos, expliqué. Esta es la situación, Carlos. Orión Global ahora posee tu deuda. Estás en impago. También somos dueños del edificio que alquila tu empresa. Lo compramos esta mañana a tu casero. Te desalojamos con efecto inmediato. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Tienes 2 opciones. Opción A, ejecutamos la hipoteca. Incautamos los activos físicos. Te demandamos personalmente por los 12 millones de euros. Exponemos el fraude en tu contabilidad al Ministerio de Hacienda y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vas a prisión de 5 a 10 años. Carlos no podía respirar. ¿Y la opción B? Opción B, golpeé el papel. Me cedes la empresa.
el 100% de ella. A cambio, te absuelvo de la deuda. No presentaré cargos penales por el fraude. Te vas. ¿Me voy con qué?, preguntó Carlos, su voz temblorosa. ¿Mi capital, mi pago? Sonreí. Era la misma sonrisa que él me había dado en la sala de mediación. No obtienes nada, Carlos. Te vas con la ropa que llevas puesta, justo como planeaste para mí. Yo construí esa empresa, Carlos gritó, levantándose. Es mía. Fue construida sobre mi apoyo. Espeté. Mi voz se elevó por primera vez, resonando en las paredes de cristal. Gestioné tu vida. Te aconsejé en tratos que eras demasiado estúpido para entender. Te presenté a clientes en fiestas que pensabas que yo solo estaba decorando. Yo te construí, Carlos, y ahora lo estoy recuperando. Carlos miró a José. José solo se encogió de hombros. Ella es la jefa, Carlos. Yo firmaría si fuera tú. La comida de la cárcel es terrible para el cutis. Carlos volvió a mirarme. No vi piedad en sus ojos. Vio el reflejo de un hombre que había cometido el mayor error de su vida. Cogió el bolígrafo. Su mano temblaba mientras firmaba la línea. Scratch, scratch. El sonido de su derrota. Listo, susurró Carlos. Tomé el papel, revisé la firma. Chico listo, dije, haciendo eco de sus palabras del divorcio. Ahora, si me disculpáis, tengo una empresa que salvar. Seguridad le acompañará a la salida. La sensación física de ser escoltado fuera de un edificio es algo que Carlos solo había visto en películas. Siempre había asumido que les pasaba a otras personas, a ladrones, a internos incompetentes, a gente que no importaba. Nunca imaginó que sentiría el agarre firme e inquebrantable de un guardia de seguridad en su propio bíceps, guiándole, no con violencia, sino con una humillante indiferencia profesional. «Puedo caminar solo», espetó Carlos, tratando de quitarse la mano del guardia mientras le llevaban hacia el ascensor. «Es la política, señor», respondió el guardia, su voz un monótono zumbido. No miró a Carlos. Para él, el ex CEO de Sterling Dinámica era solo un paquete que necesitaba ser entregado a la acera. El descenso desde el piso 40 duró una eternidad. Carlos se miró en el reflejo de las pulidas puertas del latón del ascensor. Su corbata estaba torcida. Su cabello, normalmente fijado a la perfección, estaba despeinado por donde se había pasado las manos en pánico. Parecía maníaco, parecía desesperado, parecía exactamente lo que era, un hombre que había perdido todo en el lapso de una sola mañana. Cuando la puerta se deslizó para abrirse en el vestíbulo, la humillación se profundizó. Este no era solo el vestíbulo de Orión Global, era un bullicio constante para la élite de la ciudad. Y allí, de pie cerca del mostrador de recepción, había un grupo de sus propios empleados, su antiguo equipo de ventas. Llevaban nuevas tarjetas de visita, mirando alrededor del enorme atrio con ojos grandes y emocionados. Habían sido convocados para una orientación con la nueva dirección. Carlos instintivamente enderezó la espalda. Abrió la boca para ladrar una orden, para decirles que volvieran a la oficina. Pero las palabras se le murieron en la garganta. Le vieron. La conversación entre el equipo de ventas se detuvo. 6 pares de ojos se fijaron en él. Carlos esperó que se apresuraran a preguntar qué pasaba, a ofrecer ayuda. Él era su líder. Él los había contratado, pero nadie se movió. En cambio, vio algo que le hirió más que cualquier insulto. Vio lástima. Uno de los asociados junior, un chaval al que Carlos había gritado la semana pasada por una errata, miró a los guardias de seguridad que flanqueaban a Carlos. Luego bajó la vista a sus zapatos, apartándose torpemente. Los demás le dieron la espalda, fingiendo estudiar las obras de arte en las paredes. Se estaban distanciando del barco que se hundía.
Por aquí, señor, dijo el guardia, empujándole hacia las puertas giratorias. La transición del aire climatizado con jazmín de la Torre Orión al viento gélido de la calle de Barcelona fue un shock físico. El guardia le entregó una pequeña caja de cartón blanca. Sus efectos personales de la oficina, señor Soler. El resto se le enviará por mensajería a su residencia, asumiendo que aún tiene acceso a la residencia registrada. El guardia se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando a Carlos solo en el frío cemento. Carlos miró la caja. Era patéticamente ligera. Levantó la tapa. Dentro, traqueteando como calderilla, había 3 objetos: su grapadora de la suerte, una taza de café que decía el jefe más o menos del mundo, un regalo de broma que se había comprado a sí mismo porque nadie más lo haría, y una fotografía de 4x6 enmarcada. Cogió la foto. Le temblaban tanto las manos que el marco traqueteó contra su anillo de bodas, un anillo que se dio cuenta de que necesitaba empeñar. La foto era de hacía 10 años. Éramos él y yo de pie en el muelle de la Barceloneta. Él llevaba una camiseta barata, y yo me reía, con el pelo alborotado por el viento, mirándole con total y pura adoración. Entonces no teníamos dinero. Habíamos cenado perritos calientes esa noche, y él recordó con un escalofrío que había sido feliz. Había cambiado a esa mujer, esa risa y esa felicidad, por una oficina en la esquina y un amante que no respondía a sus llamadas. Hablando de llamadas, necesitaba un milagro. Buscó a tientas su teléfono, sus dedos entumecidos por el frío. Marcó el número del único hombre que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. García. García, siseó Carlos al teléfono tan pronto como se conectó la línea. No cuelgues, eres mi abogado. Tienes un deber fiduciario. Tengo un deber con los clientes que pagan sus honorarios, Carlos. La voz del señor García era cortante, desprovista de la calidez aduladora que solía tener. Te pagaré. Tengo dinero en las Caimán. María lo sabe. Pero si nos movemos rápido, podemos... Carlos, detente. García lo interrumpió. No lo entiendes. No entiendes con quién estuviste casado. Acabo de recibir una llamada del Colegio de Abogados. Alguien señaló a mi firma para una revisión ética con respecto a tus expedientes de divorcio. ¿Sabes quién forma parte de la Junta de Ética? Carlos no respondió. José Soler, susurró García. El miedo era palpable, incluso por teléfono. No te divorciaste solo de un ama de casa, Carlos. Declaraste la guerra a una institución. Eres radioactivo. Si te represento, mi firma estará muerta el lunes. No me llames de nuevo. La línea se cortó. Carlos bajó el teléfono. Se sintió desbordado. El ruido de la ciudad, las bocinas de los taxis, los taladros de construcción, el parloteo de los peatones parecieron desdibujarse en un rugido ensordecedor. Tropezó hacia atrás, apoyándose en la fría piedra del edificio para sostenerse. Estaba esperando un Uber que no podía pagar, esperando que la tarjeta de crédito vinculada a la cuenta aún no hubiera sido cancelada. Cuando las pesadas puertas de cristal del edificio se abrieron de nuevo, un silencio pareció apoderarse de la acera. Incluso los porteros se enderezaron. Yo salí. No estaba sola. Estaba flanqueada por Pedro, su antiguo vicepresidente, y otros 2 ejecutivos de Sterling Dinámica. Pero la dinámica había cambiado por completo. En el pasado Pedro caminaba detrás de Carlos, llevando sus archivos, con la cabeza inclinada en sumisión. Ahora Pedro caminaba a mi lado, gesticulando animadamente, riendo por algo que yo había dicho. Yo lucía radiante. El vestido carmesí que llevaba era vibrante contra el telón de fondo gris de la ciudad. Parecía una llama.
Me movía con un propósito y una gracia que Carlos nunca había visto en nuestra cocina. O tal vez se dio cuenta con una punzada de náuseas, simplemente nunca se había esforzado lo suficiente para verlo. Me detuve al pie de las escaleras, envolviéndome el abrigo más ajustado. Le dije algo a Pedro, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. Pedro sonrió con más motivación en 10 segundos de mi presencia de la que había tenido en 10 años de gestión de Carlos. Luego me giré. Mis ojos le encontraron de inmediato. No hubo búsqueda, no hubo vacilación. Sabía exactamente dónde estaría. Dije unas pocas palabras a los ejecutivos, despidiéndolos. Se marcharon, lanzando miradas cautelosas a Carlos, pero sabiendo que era mejor no interferir. Caminé hacia él. El clic de mis tacones en el pavimento sonó como el tic-tac de un reloj que descontaba los segundos de su vida. «Todavía estás aquí», dije. No era una pregunta. Mi voz estaba tranquila, sin la estridencia de la que siempre me había acusado durante nuestras discusiones. Era la voz de una mujer a la que no le quedaba nada que demostrar. «Estoy esperando un coche». Carlos mintió. Intentó enderezarse la chaqueta para salvar algún ápice de dignidad. «Mi chofer se ha retrasado». «No hay chofer, Carlos», dije suavemente. Miré la caja de cartón en sus manos. «Así como no hay empresa, así como no hay Ana». Carlos se encogió al escuchar el nombre. Tú sabes. Sé que publicó una foto desde un yate en Miami hace 20 minutos. Dije con una pequeña sonrisa triste en mis labios, etiquetando a un promotor de criptomonedas de 22 años. Fuiste un peldaño, Carlos, y cuando dejaste de ser un terreno firme, ella se bajó. Lo hice por nosotros. Carlos soltó. La mentira le sabía a ceniza en la boca. Quería construir un imperio para nosotros. No, negué lentamente con la cabeza. Querías una audiencia. No querías una socia, Carlos. Querías una fan. Querías a alguien que aplaudiera cuando comprabas los coches y a alguien a quien patear cuando los tratos salían mal. Yo era tu saco de boxeo emocional. Di un paso más, mis ojos buscando su rostro, buscando al hombre que una vez había amado. Estaba dispuesta a darte todo, susurré. Cuando empezamos el divorcio, le dije a José que no quería hacerte daño. Iba a dejarte quedarte con la empresa. Iba a dejarte quedarte con el dinero. Todo lo que quería era una disculpa. Solo un momento en el que admitieras que yo contribuía a tu éxito. Carlos sintió lágrimas picarle los ojos, lágrimas de frustración, de rabia, de pérdida. Yo trabajé duro. Trabajamos duro, le corregí. Pero en esa sala de mediación, cuando te burlaste de mí, cuando me llamaste parásita, rompiste el último hilo, Carlos. Me mostraste que no solo te desenamoraste de mí, me despreciabas, y no se puede construir un futuro con un hombre que te desprecia. Un grave ronroneo nos interrumpió. Un Aston Martin Vanquish plateado se detuvo en la acera, su motor ronroneando con una potencia contenida. La ventanilla bajó, revelando a un hombre con ojos amables y una mandíbula que hablaba de dinero viejo y buena educación. «¿Lista, María?», preguntó el hombre. No miró a Carlos con ira o juicio. Le miró con indiferencia. Carlos era solo un obstáculo en la acera, un trozo de escombros por el que había que pasar. «Un segundo, Miguel», dije. Metí la mano en mi bolso. El corazón de Carlos dio un salto. Iba a darle un cheque, una llave de un apartamento, alguna cuerda para salvarle del abismo. Saqué una pequeña bolsa de terciopelo. Le abrí la mano a Carlos, coloqué la bolsa en su palma y le cerré los dedos alrededor de ella. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos, su voz temblorosa.
los pendientes de diamante que me diste para nuestro 10º aniversario. Dije, los hice tasar, son de circonita. Cargaste la cuenta conjunta por diamantes reales. Te quedaste la diferencia y me diste cristal. Carlos no podía respirar. Recordó ese día, había usado el dinero extra para dar el pago inicial de un barco del que nunca le había hablado. Véndelos, dije. Mi voz se volvió fría como el hielo. Valen unos 50 euros. Debería ser suficiente para un billete de autobús fuera de la ciudad. Me di la vuelta, mi vestido carmesí ondeando a mi alrededor. No miré atrás. Caminé hacia el Aston Martin. La puerta se abrió para mí y me deslicé dentro. Carlos se quedó inmóvil mientras el coche se fusionaba con el tráfico, desapareciendo en el mar de luces traseras rojas. Miró la bolsa de terciopelo en su mano, luego la caja de cartón. El viento arreció, cortándole el traje, helándole hasta los huesos. Él era Carlos Soler. Él era un CEO. Él era un visionario. Se sentó en los fríos escalones de hormigón del edificio que creía poseer. Sacó los pendientes de circonita de la bolsa y por primera vez en 20 años lloró. No por la esposa que perdió, sino por el hombre patético y vacío que finalmente se dio cuenta de que era. Y aquí estoy ahora, unos meses después. Mi vida, mi nueva vida, es una vorágine de reuniones, decisiones y viajes. La oficina, los aviones, las juntas, todo me envuelve. A veces, por las noches, cuando estoy sola en mi apartamento en el ensanche y la ciudad ya duerme, me detengo a mirar el vacío de mi dedo anular. Fue una victoria, sí, de eso no cabe duda. Carlos se lo merecía, supongo. O al menos, recibió la lección que él mismo dictó para los demás. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿era necesario llegar tan lejos? ¿O hay algo de la María de hace 10 años, la que cenaba perritos calientes y reía en la Barceloneta, que todavía se asusta un poco de la María Soler de hoy? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Dónde está el límite entre la justicia y la venganza? No lo sé, realmente no lo sé. Supongo que es parte de crecer, darse cuenta de que no todas las victorias saben a miel. Quizás algunas, las más grandes, tienen un regusto amargo a soledad y a la dura verdad de lo que somos capaces de hacer. La vida al final siempre te pasa factura, y yo, por mi parte, todavía estoy esperando la mía.